¿Estamos listos para el mensaje? Gloria a Dios. Vamos a ir a la escritura, Lucas 19:10. Solo que le voy a pedir que los versículos posteriores no los busquen en la Biblia porque son bastantes y los vamos a pasar rápido. Así que entonces mejor lo guía ahí pues en la pantalla. Lucas 19:10. Como usted va a estar sentado un ratito, así que le invito a que se ponga de pie. Mire cómo dice la palabra del Señor. Porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, vino a buscar y a salvar, ¿el qué? Lo que se había perdido. Note, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso hemos titulado el sermón de esta mañana, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? Cierre sus ojos, Señor, gracias. Hemos leído tu palabra, oh Dios santo, gracias por nuestros hermanos, hermanas reunidos en tu casa. Oramos que les bendigas, les guarde, les ayude en todo y que a través de esta palabra nuestras vidas sean edificadas, nuestro entendimiento, Señor, también sea ampliado en conocer la razón de la venida de Jesucristo a este mundo. Te agradecemos porque hoy celebramos la resurrección de el Cristo que un día fue crucificado, pero que se levantó de los muertos y está a la diestra del Padre Celestial. Y ahora, Señor, esperamos su venida nuevamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome sus asientos, por favor. Bueno, como les dije, ¿a qué vino Cristo? Yo quiero, amados, que fíjense bien, me pongan mucha atención en este sermón porque aquí hay unas verdades que es importante que como iglesia las comprendamos. Estas verdades, si usted las entiende, le va a ayudar a caminar mejor en su vida cristiana. Y le voy a decir por qué. Primero, amados, si yo le pregunto a cada uno de los que están acá, ¿por qué vino Cristo o a qué vino Cristo? Yo sé que la mayoría me va a decir, bueno, Jesucristo vino para salvarnos, para morir por nuestros pecados, para morir en nuestro lugar. Y bien es cierto que sí. Es decir, esa es una verdad, pero no lo es todo. No lo es todo. Entonces, cuando limitamos a la muerte de Jesús solo por los pecados, nos quedamos bastante cortos. Realmente, amados, hay algo mucho más allá que la Biblia lo revela. ¿A qué vino entonces Jesús? Además de morir por nuestros pecados, morir por el mundo, Cristo vino a restaurar todo lo que Adán perdió. Oiga, es decir, que si entendemos nosotros lo que Adán perdió, vamos a comprender también a cómo caminar ahora que somos creyentes en Cristo Jesús. Amados, cuando Adán pecó, no solo vino la muerte, no solo vino la maldición, sino que también, amados, Satanás tomó dominio, el dominio que Dios le había dado al hombre. Y precisamente para entender esto, de saber qué es lo que Jesús vino a hacer a este mundo, tenemos que darnos cuenta qué fue lo que perdió Adán. Y yo le voy a decir bíblicamente qué fue lo que perdió. Primero, Adán, amado, perdió el dominio y la autoridad que Dios le había delegado. Óigame, lo que Adán tenía era algo único. Es decir, tenía la autoridad de parte de Dios, como el gobierno de Dios en la tierra. Y mire lo que dice Génesis 1:26, solo vamos a leer la última parte. Usted conoce este versículo. Fíjense que la última parte dice: y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que a Adán se le dio esa autoridad de gobernar en la tierra. No gobernar el hombre, sino gobernar la creación que Dios hizo. Entonces, él tenía esa autoridad. Entonces, Adán no perdió una religión, perdió un reino. ¿Qué significa esto? Entonces, que perdió el derecho legal de gobernar en la tierra. ¿Ve? Entonces,
ese derecho, esa autoridad se le entregó a Satanás sin darse cuenta. ¿Por qué lo decimos? Vayamos a Lucas 4, 5 y 6, Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un instante. Oiga, mire el 6. Te daré la gloria de estos reinos. Y oiga, y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos, para dárselos ¿a quiénes? Están durmiendo, hermanos. Ahora, fíjese bien. ¿Por qué dijo Satanás que los reinos del mundo eran de él? ¿Aló? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo que eran de él? ¿De quién es el mundo y su plenitud? Dice la Biblia. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Y si Dios lo hizo, le pertenece a él, ¿sí o no? Ahora, ¿pero por qué Satanás dijo que los reinos del mundo le habían sido dados? Ponme ese texto, ese último, en la Reina Valera 60. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido ¿qué? Entregada. Y a quien quiero, ¿quién se le entregó? No. ¿Quién le entregó a Adán? ¿Por qué cómo se le entregó? Cuando desobedeció a Dios, le hizo caso al diablo. Entonces Adán perdió la autoridad que Dios le había dado. Si usted ve en la Biblia, Jesucristo no le rebatió al diablo. Le dijo, diablo, sos un mentiroso. Esto le pertenece a mi Padre. Esto yo lo hice. Porque así le dice Juan capítulo 1, que Cristo es el que hizo todas las cosas. Entonces, vea usted que lo que Adán perdió fue un reino. Entonces, Adán era como un rey, amado, que tenía autoridad de parte de Dios. Pero al pecar, ¿sabe lo que hizo? Entregó las llaves al enemigo. Entonces entregó las llaves. Adán tenía autoridad, tenía dominio, era representante del cielo en la tierra. Entonces Adán le entregó al diablo lo que Dios le había dado. Y qué tristeza, ¿no? Entonces no fue Satanás que se la quitó, sino que él se la dio cuando desobedeció a Dios. Entonces, amado, eso fue lo primero que Adán perdió, el dominio. Y viene Satanás y dijo, mire, a mí me han sido dados. Qué terrible, ¿no? Ahora, lo segundo, Adán, amados, también perdió la comunión directa con Dios. La escritura dice que cuando ellos estaban en el huerto, Dios se paseaba ahí y hablaba con Adán y Eva. Oigan, entonces, Adán y Eva tenían esa comunión con Dios. De hecho, amados, dice la escritura que ellos estaban desnudos. Y cuando Adán y Eva pecaron, ellos hicieron delantales para cubrirse. Ahí entró la vergüenza. ¿Por qué? Porque el pecado vino, amados, y les hizo ver que ellos estaban mal. Entonces, así que Adán allí, amados, cuando desobedece, se rompe la intimidad con Dios, la sensibilidad espiritual y la relación que había sin barreras se rompe ahí. Entonces, lo segundo que se rompió, como dije, fue esa comunión directa con Dios. Lo tercero, se perdió la identidad de hijo. Adán, amado, sabía que era un hijo de Dios porque había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Él representaba al cielo aquí en la tierra. Entonces, después que pecó, la vergüenza se apoderó y ellos tuvieron que esconderse cuando Dios les habló en el huerto. Entonces Adán perdió esa identidad que Dios le había dado. Número 4, amados, cuando Dios crea a Adán y a Eva, dice que, cuando crea a Adán, más bien dicho, dice que él sopló aliento de vida. Eso significa que Adán no solo tenía un espíritu humano, sino que incluso el Espíritu Santo vino sobre él. Es decir, que Dios sopló de su espíritu. Por eso es que usted ve que Adán era una persona inteligente, sin haber estudiado.
Él le puso nombre a todos los animales, dice la Escritura. La pregunta es, ¿cómo fue que le puso esos nombres a los animales? ¿Quién le dijo al elefante que así se iba a llamar elefante? A la jirafa. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Adán era una persona muy inteligente, pero eso se lo dio Dios. Y de seguro que para que tuviese esa comunión con Dios, tenía el Espíritu Santo, el soplo. Ahora, el detalle es el siguiente, amados, que el hombre, después que pecó, quedó separado de Dios y siguió viviendo, pero perdió la presencia de Dios, perdió la identidad, perdió la autoridad, y lo más peligroso, amado, quedó físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Entonces, toda persona que, óigame, que no tiene a Cristo en su corazón, vive físicamente, pero espiritualmente está muerto. Por eso es que ellos creen que no necesitan de Dios porque están muertos. Por eso es que no oran porque están muertos. Por eso es que no se congregan porque están muertos. Y algunas personas lo que hacen es abrazar una religión pensando que están vivos. La religión, amados, es para engañar al hombre mientras se muere y se va para el infierno. Entonces, pero cuando una persona viene a Cristo, Dios le da nueva vida. Entonces, y esto es lo que pasa, amados, que Adán realmente estaba con una vida vacía, respiraba, vivía pero sin propósito, existía pero sin autoridad. Entonces el creyente tiene que saber que Cristo, amados, vino para restablecer o para devolverle todo lo que Adán perdió. Entonces, también, amados, Adán perdió el diseño original en la tierra. Es decir, fíjese bien, Edén no era solo un jardín, era una colonia del cielo en la tierra. Adán tenía un propósito, era de expandir, amados, ese reino en la tierra. Pero el pecado interrumpe ese plan y asimismo introduce un sistema caído. Así ve usted que desde que Adán peca, amados, todas las generaciones posteriores estaban destinadas en una medida a lo malo y otros pocos a lo bueno. Ahí vemos el pecado de Caín. ¿Por qué? Porque Satanás comenzó a minar los corazones de aquellas personas que se dejaban influenciar por Satanás. Y hasta hoy así tenemos dos grupos nada más. Dos grupos. Ahora, debemos saber, amado, que Jesucristo, siendo como Adán, la Biblia dice que Jesucristo es el postrer Adán. Oigan, tuvo que vencer las tentaciones. Usted sabe que Adán y Eva fueron probados para ver si obedecían. Había un huerto y ahí en ese huerto había un árbol del cual no podían comer, pero sí de todos. Y entonces Adán y Eva cedieron a la tentación. Pero si usted ve, Jesucristo fue tentado también. Quiero que veamos un par de versículos. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora, fíjese bien, entonces hay dos Adanes. ¿Verdad que a Jesucristo le llaman el postrer Adán? Hay dos Adanes. Los dos fueron tentados. Oiga, los dos fueron tentados. Pero el segundo no cayó en tentación. El primero sí cayó en tentación, el segundo no. Ahora, vea cómo Jesucristo fue tentado. Lucas 4:1. Mire lo que dice. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Note, ¿qué es lo que pasó? Que Cristo era tentado por el diablo, no al final, durante los 40 días. Pero fíjese lo que dice. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, note una cosa. ¿Usted cree que Satanás sabía que Jesucristo era Dios? Sí lo sabía. ¿Por qué? Porque Jesucristo existía desde antes. Es decir, antes que Satanás existiera, Cristo ya existía. Y Satanás vio a Cristo en el cielo, al igual que él estuvo en el cielo.
Pero otra de las cosas importantes, usted ve que los demonios reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces Satanás sí sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero mire lo que le dice: si eres hijo de Dios. Como en otras palabras, mira, demostrame que en verdad eres hijo de Dios. ¿Cómo? Primero, convertí esta piedra en pan. ¿Por qué le dijo eso? Porque sabía que tenía Jesús hambre, 40 días sin comer. Cuando usted ha hecho un ayuno, para aquellos que ayunan de vez en cuando, tiene hambre usted al final del día, si es que no lo entrega al mediodía, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted al final del día, amado? Se siente débil, de ser posible, ¿verdad? Con sueño y con un gran filo. Entonces note, habían pasado 40 días y por eso le dijo que convirtiera la piedra en pan. Era la primera tentación. La segunda, ¿cuál fue? Dice que lo llevó en un monte muy alto y le mostró los reinos de la tierra. Ya lo vamos a ver más adelante. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Oiga. La tercera fue, dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo que se lanzara. ¿Y sabe qué? El diablo sacó la escritura. Por eso no crea que aquellas personas que andan a veces hasta con la Biblia, no piense que andan hablando la verdad, porque pueden tener la Biblia en las manos, pero enseñarla al revés. Así hay unas personas, mire, no quiere que le vengamos a dar estudio. Pues sí, pero al revés se lo dan. Una señora una vez que ella quería engañarme que estaba leyendo el periódico y lo tenía al revés, amor. O sea, ella, según ella, leyendo, ¿verdad? Y no sabía leer. Entonces, realmente, amado, mire la situación acá. Ahora, quiere decir que Cristo sí fue tentado. Y en todo. Y mire lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. ¿En qué dice que fue tentado? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, Jesucristo fue tentado en todas las formas. Dice en todo. Jesús tuvo debilidades. Tenía debilidades, ¿por qué? Porque era físicamente humano, físicamente como cualquier humano, pero también era Dios. Entonces Jesús fue tentado en todo lo que podemos pensar. Pero eso sí, Jesús no cedió a la tentación. Y como no cedió a la tentación, el diablo no tuvo lugar en su vida. Por eso Jesús tenía esa autoridad de no poder darle ni siquiera un espacio al diablo en su vida. Entonces, eso dice que él fue tentado a nuestra semejanza, así como cualquier tentación nos ha pasado. Y si cuando dice que es en todo, fue en todo. Y cuando dice sin pecado, es que Jesús no cedió a la tentación. Ahora bien, ¿sabe cómo se defendió Jesús? Usando la palabra. Usando la palabra. Todos tenemos la palabra. Mire, Jesús pudo haberle dicho al diablo: mira, diablo, vos sabés quién soy, así que mejor andate. No, Jesús no le dijo eso. Jesús sacó lo que decía la Escritura. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso fue la última tentación. Entonces, vea, amados, cómo Jesús tuvo que enfrentar la tentación y vencer. Entonces, y es que, amados, la Biblia dice que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para que Él pudiese quitar el pecado del mundo, Él tenía que ser un Cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que dice Juan en capítulo 1:29, cuando habló de Jesucristo. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, pero quiero decirle algo más. Jesús, además de lo que he mencionado, que fue tentado, dice la Escritura que Él tuvo que atar al hombre fuerte primero para después saquear su casa. Mire lo que dice Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Oiga,
Esta es una parábola. Jesús habló del hombre fuerte. ¿Sabe quién es el hombre fuerte aquí? Es Satanás. Oiga, dijo Jesús que nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Vaya, un ejemplo. Si alguien quisiera entrar a su casa y robarle, ese es un ejemplo, ¿usted se dejaría si puede? No se dejaría. Le cuento lo que pasó una vez a un tío mío. Allá en Oriente, bueno, yo viví en un cantón que se llama San Cristóbal. Ese cantón quedaba entre San Luis de la Reina y Cesori. Ahí vivimos. Y hay un tío que vivía un poquito más acá del cantón. Y en los tiempos de la guerrilla había un grupo que se había dedicado a andar violando a las mujeres. Y se hacían pasar por guerrilleros. Y como mi tío no era fácil, él consiguió una escopeta y una pistola. Y como llegaban a la casa, ¿y qué podía hacer la gente? Y las casas no son tan seguras como algunas de hoy, en ese entonces. Y ya habían llegado a varias casas a meterse y violaban a la esposa, y tenía hijas, le violaban a la hija. Y entonces él tenía a su esposa y tenía una hija también. Dígame, ¿qué iba a hacer cuando llegaran? Y óigame, y llegaron. Pero dice, bueno, él contaba a mi tío porque ya falleció. Óigame, que un día antes él había preparado la escopeta, la había cargado y tenía lista la pistola. Le dijo, si viene aquí, yo me acabo el primero. Y mire, y cuando le llegan y le tocan la puerta y le dice, somos la guerrilla, que tienes que abrir la puerta. Sí, papá, ya te voy a abrir, dije que le dijo. Y dice que había un hoyito que tenía así la puerta. Y allí lo vio al fulano, lo encañona y le deja ir el disparo. Óigame, amado, un grito y un grito de un perro también en el momento. Y el esparpajo de gente que se va. Y bueno, ya no insistieron. En la mañana estaba el fulano muerto, no era un guerrillero, era una persona conocida. ¿Y sabe qué? Ahí pararon de hacer eso. Entonces, ¿usted cree que podían llegar y violar a la esposa, a la hija, y él no hacer nada? Entonces, ahí descubrieron que era un grupo de maleantes que se había dedicado a eso y se hacían pasar por guerrilleros. Ahora, pero fíjese bien lo que Jesucristo hace. ¿Cuál es la casa donde Jesús viene? Este planeta, esta tierra. Jesús viene a la casa, es decir, a donde el diablo decía, a mí me fue dado los dominios. Entonces note, Cristo viene y ata al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Es el diablo. Entonces Jesús lo ata y comienza a saquear sus bienes. ¿Cuáles eran sus bienes? La gente que estaba oprimida por el diablo, la gente que estaba endemoniada, la gente que estaba enferma, la gente, amados, que estaba cegada por el pecado. Jesús viene y los libera. Pero primero ató al diablo. ¿Ve? A eso se está refiriendo este pasaje. Entonces, amado, pero para que Jesucristo atara al hombre fuerte, significa que Jesús era más fuerte que el hombre fuerte. Era más fuerte que Satanás. Entonces lo ata y ahí fue, amado, donde en verdad Jesús no se dio a la tentación, echa fuera a los demonios, sana a los enfermos. Y eso demostró que tenía autoridad sobre el diablo. Y sobre todo eso, Jesús, amado, derrotó el poder del pecado y despojó a Satanás de toda autoridad. Mire lo que dice Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
¿Quiénes creen que son esas principados y potestades? Son los poderes demoníacos, comenzando con Satanás, con todos los que le siguen a él y hasta los mismos demonios. Dice que triunfó sobre ellos en la cruz. Ahora, hay algo más que confirma este punto. Apocalipsis 1:13. Mire lo que dice. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, fulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. ¿Y qué? Ya veo que están durmiendo, hermano. Dice: y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y note esto: y tengo las llaves de la muerte. ¿Qué significa todo eso? ¿Por qué le leí ese pasaje? Primero, amado, el Cristo que vemos en Apocalipsis no fue ese mismo Cristo que uno ve todo humilde, que no dijo nada, que se dejó golpear, se dejó poner la corona de espinas, se dejó clavar los pies, las manos. No. Era un Cristo en todo su esplendor, con toda su gloria. Y él dice, oiga, que vivo y estuve muerto. Y note cómo lo ve Juan. Dice que sus ojos eran, amados, como el sol en su resplandor. Sus pies, amados, dice que era como bronce, amado, que estaba encendido. Ahora, ¿qué es lo que vemos al final de ese texto? Y dice, al final del texto, mire, dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué se refiere a la muerte, tener las llaves? Llaves, amados, es símbolo de autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo venció la muerte. Además de vencer la muerte, venció el mismo infierno. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en 1 de Pedro que Cristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Y Efesios capítulo 4 dice, amado, que Cristo llevó cautiva la cautividad. Es decir, a todos los que esperaban la promesa o la venida de Cristo, Jesús viene, se lo lleva desde el Hades, se lo lleva al paraíso, a la presencia de Dios. Entonces, ¿quién hizo eso? Fue Jesús. Óigame, cuando Jesús fue enterrado, no vaya a pensar que él quedó ahí dormido. No, el cuerpo quedó ahí, pero Jesús fue y llevó a esa gente que estaba ahí, les predica y se los lleva al cielo. Por eso es que le dijo a aquel ladrón de la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí podemos ver que tenemos a un Cristo que venció la muerte y venció al infierno. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces ese es el Cristo que creemos nosotros, al que predicamos. Y entonces aquí donde vemos que Jesús vino y ata al hombre fuerte y saquea su casa. ¿Qué significa eso entonces? Que Él trajo libertad a los oprimidos, a los perdidos, a los enfermos trajo sanidad, y a los endemoniados los liberó. Entonces Jesús, amados, no solo vino a perdonar pecados, vino a recuperar lo que el diablo había tomado. A eso vino Jesús. Entonces, este pasaje revela una verdad poderosa: nadie puede vencer al enemigo por sí mismo, pero Cristo ya lo venció. Y la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, en Cristo tenemos autoridad. Podemos, amados, resistir al enemigo, podemos vivir en libertad. Mire lo que dice Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero oiga esto: pero cuando viene otro más fuerte que él, diga otro más fuerte que él. Note, hay un hombre fuerte. Digamos, ¿quién es el hombre fuerte? Es Satanás. ¿Quién es el otro más fuerte que él? Jesús. Note,
Quiere decir que para que el hombre fuerte sea atado, tiene que haber alguien más fuerte que él. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús aquí? Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, oiga, no solo lo ata, viene, lo vence. ¿Qué dice, amado? Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Es decir, aquello que el diablo decía es mío, Dios dice, ahora no es tuyo, ahora es mío. ¿Ve? Por eso que la Biblia dice, amado, que Cristo vino a libertar a los oprimidos. ¿Ve? Él vino a darle vista a los ciegos, a los presos apertura de cárcel, así lo dice Lucas 4:18. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Amado, es que eso es lo que vino Jesús, ata al diablo y dice, yo voy a liberar ahora a todos los que el diablo ha oprimido. ¿Se acuerda de una mujer que dice la Biblia que tenía 18 años y andaba encorvada? Porque dice que el diablo la tenía así. Jesús la vino a libertar. ¿Se acuerda, amados, cuando Jesús fue a la tierra de los gadarenos? Había un gadareno, amados, que tenía una legión de demonios. ¿Y sabe qué? Le pidieron permiso a Jesús si podían ir donde los cerdos. Porque los demonios siempre buscan un cuerpo a donde estar. Y ese cuerpo no tiene a Cristo, entonces puede tener un demonio y hasta muchos. Así como lo oye, amado. Porque del cielo fueron enviados a la tierra millones de demonios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Jesús viene y trae esa libertad. El hombre, amado, fuerte tenía la casa, pero llegó uno más fuerte y le venció. Ahora, la epístola a los Efesios confirma esta autoridad de Cristo. Mire Efesios 1:20. Efesios 1:20, mire lo que dice. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Note bien, habla de esa autoridad. Cristo dice que está sentado en los lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora note que dice acá que Cristo, en el versículo 21, dice que Él fue puesto sobre todo principal y poder y señorío. Es decir, amados, no hay alguien más poderoso en los cielos que Cristo. Excepto el Padre, por supuesto, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. Es lo mismo en el sentido del poder. Ahora, entonces, quiere decir que cuando Jesús resucita y se sienta a la diestra del Padre, tiene todo el poder sobre los demonios, sobre cualquier potestad que menciona en este caso. Ahora, veamos lo que Cristo dijo acerca del diablo, Juan 14:30. Mire lo que dice: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca, ¿quién dice, amado? Él no tiene ningún poder. Ahora, ¿por qué dijo Jesús que el diablo gobierna el mundo? ¿Aló? ¿Por qué? ¿Es cierto, sí o no? ¿Por qué dijo Jesús? Oiga, se acerca el que gobierna este mundo. Mire, se lo digo muy sencillo. Primera de Juan 5:19 dice: y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, quiero que entienda algo. Solo hay dos grupos de personas: los que lo gobierna Dios y los que lo gobierna Satanás. Sencillo, no hay un tercer grupo. Solo dos. Entonces, si alguien no está sujeto a Cristo, al señorío de Cristo, al gobierno de Cristo, obedece al diablo. Cuando Adán y Eva estaban sujetos a Dios, estaban bajo la cobertura de Dios y el cuidado de Dios. Cuando obedecen al diablo, se salen de la cobertura de Dios, y ahora, ¿quién dominaba sobre ellos? El diablo, porque le obedecieron. Entonces note, Cristo dijo
porque se acerca el que gobierna este mundo. Entonces, las personas deben de saber a quién obedecen, a quién siguen y quién es su cobertura. Si es Dios o es el maligno. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, amado, la cruz no fue una tragedia, fue una transacción espiritual. Se pagó la deuda, se rompió la maldición, se desarmó al enemigo y la cruz fue una recuperación legal. Óigame, Jesús no solo murió, despojó a los principados y a las potestades. Entonces la pregunta es, ¿a qué vino Cristo a la tierra? Bueno, aquí tenemos algo poderoso, amado. Cristo vino a recuperar lo que el primer Adán perdió. A eso vino. Que entonces ya vimos lo que perdió. Ahora, fíjese bien en esto. Cuando Satanás engañó a Adán y Eva, Dios pudo haber mandado al diablo al lago de fuego de una vez. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Pregúnteme por qué no lo hizo. Amado, y es porque Dios quería hacer las cosas de forma legal. Y por eso, como Él engañó a un hombre y a una mujer, Dios iba a enviar a su hijo o quitarle al diablo la autoridad que tenía, que el hombre le había cedido. Entonces Dios pudo haber mandado al diablo al infierno, perdón, al lago de fuego. Pero no, Dios tuvo que usar un sistema legal. ¿Y cómo? Que Cristo iba a pagar por el pecado de la humanidad y luego recuperar lo que Adán perdió. Por eso fue que Dios planeó desde Génesis 3:15 que su hijo viniese a este mundo. Usted encuentra que dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, le dice al serpiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, hablando de Cristo, y tú le herirás en el carcañal. Entonces, ahí podemos ver que Dios planeó que Jesucristo viniese a este mundo. Y Él tenía que vencer al diablo. Por eso fue que Cristo tuvo que venir. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Primero, a restaurar el reino de Dios sobre esta tierra. Mire lo que dice Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿por qué dijo que el reino de los cielos se había acercado? Porque vino Jesús a anunciar ese reino que Adán y Eva perdieron. Ahora, ¿cómo se entra a ese reino? Arrepintiéndose. ¿Qué significa arrepentirse? Cambiar de mentalidad, dar media vuelta, cambiar forma de vida. Pero esto es solo cuando la persona reconoce que es un pecador y se vuelve al Señor. Entonces note, amado, dice que le dice a los judíos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Jesús viene, amados, a recuperar el gobierno de Dios en la tierra, a restablecer la autoridad espiritual. Jesús vino a traer de nuevo lo que Adán perdió. Según capítulo 3 de Juan, dice la escritura, lo que Cristo le dijo a Nicodemo: de cierto digo que el que no naciera de nuevo no puede entrar o no puede ver el reino de los cielos. Entonces, óigame, ¿qué es el reino de los cielos o qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios en la vida del hombre. La pregunta entonces que nos podemos hacer esta mañana todos aquí: ¿quién lo gobierna a usted? Si lo gobierna Dios, entonces usted está bajo el gobierno de los cielos, bajo el reino de los cielos. Si Dios no lo gobierna, entonces no es Dios quien tiene dominio sobre usted, sino el otro. Y solo hay dos señores. Jesucristo dijo que nadie puede servir a dos señores. Entonces ve, así que a eso se refiere. Entonces,
Amados, como alguien que recupera legalmente una herencia robada. Cristo recuperó lo que el hombre había perdido. Entonces, ¿a qué viene Jesús? Primero, a restaurar el reino de Dios o gobierno de Él sobre esta tierra. Lo segundo, ¿a qué viene Jesús? A devolverle la autoridad al creyente. Oiga, y esto es importante que usted se ubique bien. Porque si usted entiende estas cosas, le va a ayudar a vivir una vida cristiana vencedora y no derrotada. Mire lo que dice Lucas 10:19. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Óigame, note, lo segundo que Jesús hace es devolverle la autoridad que Adán y Eva perdieron. Eso significa que usted y yo no le tenemos que tener miedo al diablo. ¿Por qué? Porque Jesús para eso lo venció y dio la autoridad a la iglesia. Si usted es un hijo de Dios, tiene que saber que tiene autoridad delegada de parte de Dios. A eso vino Jesús. Y por eso Él dice, aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Quiénes son las serpientes y los escorpiones? Son los demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuál es la fuerza del enemigo? Es Satanás. Entonces, no le tenga miedo al diablo. Yo no sé que hay creyentes que le tienen miedo a los sustos, amado. Si usted es de esos, tiene que aceptar a Cristo. Usted no le tiene que tener miedo a los sustos. No, que ahí asusta. ¿Y quién es usted, pues? Por eso le digo, es necesario que entender esto. Ahora, si usted ve, amados, mire lo que dice Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo. Ahora, ¿qué es potestad? Es autoridad. ¿A dónde tiene Jesús autoridad? ¿En el cielo? ¿Sabe cuándo dijo esto? Después de la resurrección. ¿Por qué dijo que tenía toda potestad? Porque había vencido al diablo, había vencido la muerte, había vencido al infierno. Y ahora se presenta a sus discípulos. Dile: señores, yo tengo toda la autoridad, allá arriba y aquí abajo. Y mire el inicio del versículo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? Jesús. Él la recupera y nos envía a nosotros. Por eso usted puede hablarle de Cristo a otros, porque tenemos la autoridad de hacerlo, porque somos los embajadores de Dios sobre esta tierra. Ocupe su lugar, amados, ocupe su lugar. Ve, sepa quién es ahora en Cristo Jesús. Entonces, amado, ahora el creyente no vive derrotado, vive como embajador del reino. Ahora, amados, usted tiene autoridad, tiene que activar esa autoridad. Usted ya no es débil, ya no es víctima, ya no es un esclavo, ahora es un hijo de Dios. Entonces, todo creyente, amados, con autoridad debe de saber que no puede vivir ahí, pobrecito de mí. No, amado, pobrecito el diablo, que no tiene escapatoria. Número 3. Óigame, Jesucristo viene a restaurar la relación con el Padre. Mire lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Óigame, recuerde usted que, amados, el pecado interrumpió la comunión del hombre con Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nos justifica, es decir, delante de Dios somos justos aunque seamos pecadores. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque todos pecamos. La Biblia dice que no hay ni uno que no peque. Ahora, eso no es permiso para estar pecando tampoco. O sea, ¿me entiende? O sea, está diciendo la Biblia, amados, que Dios nos perdona. Y como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. O sea, es vivir en esa vida. Aunque de alguna manera siempre fallamos. Pero usted ya no es enemigo de Dios. De hecho, dice Santiago 4:4 que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, ve usted, Dios a través de Jesucristo nos devuelve esa paz. 2 Corintios capítulo 5 dice, amados, que fuimos reconciliados con Dios. ¿Qué significa eso?
que ya no hay enemistad entre Dios y el hombre, es decir, el creyente. ¿Ve? Ahora, si no, vea el versículo siguiente, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Ahora usted puede hablar con su papá. ¿Aló? ¿Habló usted en la mañana con su papá o no? Dios, me agarró la tarde y sale espantado usted. Oiga, mi amado, podemos hablar con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Jesús abrió el camino. Dice la Biblia que Él es su cuerpo fue roto por nosotros, dice. Por eso es que habla que el velo del templo se rasgó cuando Cristo estaba en la cruz. Cuando Cristo, amados, da su último suspiro, el velo se rompe y da acceso. Ese acceso le costó la sangre de Cristo. Entonces, amado, usted y yo podemos hablar confiadamente con el Padre Celestial. La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Entonces, amado, la cruz quita la separación, restaura la comunión. La cruz no solo perdona, reabre el acceso al trono. Así que usted cada vez que quiera entrar a la presencia de Dios puede, y Dios lo está esperando. Número 4, devolver la identidad de hijos. Mire lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasa? Les da potestad de ser hechos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gloria al Señor. Óigame, nadie nace hijo. Si usted, por ejemplo, es creyente y tiene un hijo en su casa que no ha aceptado a Cristo, no es creyente. Dios no tiene nietos, solo hijos. Entonces, y oiga, ese es un derecho que se adquiere. ¿Cuándo? Los que reciben a Cristo. ¿Ve? Mas a todos los que recibieron, a los que creen. Oiga, recibir y creer en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice Juan en su primer epístola, capítulo 3, dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, que toda la gente nos ve normales como cualquier otro. La diferencia es que cuando Cristo venga por su iglesia y nos lleve, ahí vamos a ser semejantes a Él. Así que mientras estemos aquí, no parece que seamos diferentes a los demás, pero la identidad la tenemos de hijos. Yo creo que usted y yo debemos de sentir gozosos porque somos hijos de Dios. ¿Ve? Gloria al Señor. Eso significa, amados, que ya no somos esclavos, ya no somos huérfanos, ahora somos hijos y somos herederos de Dios, dice la Biblia, y coherederos con Cristo. Eso es lo que dice, amados, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Ve? Si aquí en la tierra no nos dejaron herencia, porque a mí no me dejaron herencia ni a mis hermanos, porque es una familia muy pobre. Algunos que sea una casita déjame, pero aquí ni siquiera casita. Entonces, oiga, Dios sí tiene una herencia, amado. La herencia de Cristo la comparto. Y si usted lee el Salmo número 2, ¿sabe qué dice? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Cristo es el que va a heredar a las naciones. Y si usted lee en Apocalipsis, dice que Él vamos a reinar con Cristo y seremos reyes y sacerdotes. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. Número 5, amado, llenarnos del Espíritu Santo. Fíjese bien, cuando Adán y Eva pecaron, bueno, cuando Adán y Eva Dios lo crea, dice que Dios sopló. Es decir, Dios le dio vida. Pero Adán, para que pudiese él ser una persona muy sabia, muy inteligente, tenía que tener el Espíritu. Entonces, y en el Nuevo Testamento vemos que una de las cosas que Jesús hace es soplar el Espíritu. Mire lo que dice Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, note bien, ¿por qué le sopló? En Hechos capítulo 2 habla del derramamiento del Espíritu Santo.
y que vino sobre los 120. Ahora, dice la Escritura que ahora somos templo y morada del Espíritu, ¿sí o no? Entonces, eso quiere decir que otra de las cosas que Jesús recupera es que el creyente reciba el Espíritu y tenga los dones que el Espíritu da. Oiga, mi amado, y ahí voy ya concluyendo. Entonces, así que, amados, vemos nosotros que allá en Génesis Dios sopla y Jesucristo en el Nuevo Testamento sopla. Es más, cuando el día de Pentecostés dice que vino un viento recio que soplaba y llenó toda la casa. Era hablando del Espíritu Santo. Y número 6, recuperar el propósito original. Veamos Efesios 1:10. Mire lo que dice Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, el plan siempre fue que el cielo gobernara la tierra a través del hombre. Ese fue el plan de Dios. Es decir, que en Cristo Dios lo que quiere es reconectar ese diseño. Por eso es que Cristo viene para arreglar todo. Y vemos ahí que esto es lo que encontramos, ¿verdad? De recuperar el propósito original. Cuando una persona cree en Cristo, entiende entonces para qué fue creado. Por eso todo creyente tiene que saber que tiene un propósito de parte de Dios. Así como Adán y Eva tenían un propósito, todo creyente ahora debe de saber que tiene un propósito. Que usted no está aquí en esta tierra solo para pasar y luego irse para la eternidad. No. Saber que mientras vive acá hay algo que usted y yo tenemos que hacer antes de partir. Porque cuando estemos delante de Dios, Él nos va a pedir cuenta. Todos tenemos, amados, dones, talentos, finanzas. Todos tenemos algo que aportar a la obra de Dios y hacer la tarea que como hijos de Dios debemos de hacer. La Biblia dice que Dios nos puso como sal de la tierra, como luz del mundo. Y entonces tenemos, amados, que dar testimonio también de que Cristo murió, resucitó y está a la diestra del Padre y que pronto viene por su iglesia. Y que la iglesia debe estar preparada para ese encuentro con el Señor. Gloria a Dios. Termino. Lo último que falta. Esto todavía no se ha cumplido, pero note lo que dice. Hay una restauración progresiva y futura. Hechos 3:21. Mire lo que dice. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Primero, ¿quién es Él? Es Cristo. Oiga, debe estar en el cielo. ¿Hasta dónde tiene que estar? Hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Así como Dios lo prometió desde hace mucho, mediante sus santos profetas. Ahora, quiero que vea esto. La obra no está terminada. Es decir, por los pecados sí, la salvación sí, pero hay algo que todavía falta, que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Hoy. Pero para eso Cristo va a llevar su iglesia. Viene lo que es la gran tribulación. Después de los 7 años de la gran tribulación, viene la iglesia a esta tierra. El diablo va a ser atado por 1000 años. ¿Ve? La iglesia, amado, va a gobernar con Cristo. Y después de esos 1000 años, el diablo va a ser suelto, va a engañar a las naciones nuevamente por un poco de tiempo, dice la Biblia. Pero después el diablo va a ser encadenado y mandado al lago de fuego, donde va a estar el falso profeta y el anticristo y todos los demonios con él. Y ahí es que vemos cielos nuevos y tierra nueva. Y hasta eso falta lo que se cumpla. Es decir, eso es lo que está esperando. Ahora estamos esperando la venida de Cristo. Entonces note que es necesario que Cristo está allá hasta que se cumpla todo lo que Dios ha dicho. Y mire lo último que pasa en 1 Corintios 15:23. 1 Corintios 15:23. Mire lo que dice. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de la resurrección. Note, Cristo es el primero que resucita. Dice luego los que son de Cristo en su venida. Es decir,
cuando Cristo venga por su iglesia van a resucitar todos los creyentes. Pero mire el 24. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahora la pregunta, ¿de qué está hablando ahí? Note que dice que Cristo va a entregar el reino al Padre. ¿Cuándo va a hacer eso? Después del milenio. Por eso esto no se ha cumplido. Falta todavía. Entonces dice que Cristo, después de los 1000 años, que haya puesto al diablo ya en su lugar donde va a estar por la eternidad, entonces le entrega el reino al Padre. Y mire lo que dice el siguiente versículo, 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Óigame, ¿cuáles son todos sus enemigos? El diablo, los demonios y todos aquellos que se levantan en contra de Dios, todos van a ser puestos bajo sus pies. ¿Cuál es? Óigame, ¿por qué dice que la muerte va a ser destruida también? Porque en la eternidad ya no habrá más muerte. Ya no habrá más muerte. Entonces por eso dice, ve, entonces y al final 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿De qué dice ese versículo? Parece un poco raro, ¿verdad? Que dice que sujetó y que no sujetó. Es decir, el Padre no está sujeto a Cristo, porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo son, amados, tienen la misma autoridad. Entonces, ¿qué quiero decir al final? Bueno, que realmente, amados, la muerte de Cristo no solo abarca, la muerte y resurrección no solo abarca el perdón de pecados, no, también la muerte de Cristo tiene como propósito restaurar todo lo que Adán perdió. Así que usted y yo ahora tenemos autoridad, tenemos esa comunión con el Padre, ahora tenemos identidad, somos hijos, ahora tenemos propósito y es necesario entender, amados, que tenemos que vivir como hijos de Dios. ¿Ve? Y saber quiénes somos ahora entonces. Ahora, amado, fíjese bien, ¿cómo vivir entonces en restauración? Vivo como hijo, no como esclavo. Ejercite esa autoridad. Sométase al gobierno de Cristo, camine en identidad restaurada y espere también mientras Cristo viene, anunciemos el reino de Dios. Vivamos como creyentes, vivamos como gente no derrotada, como gente victoriosa, que le servimos a un Cristo que está en los cielos intercediendo por nosotros. Óigame, que pagó el precio en la cruz, pero que no se quedó en la tumba, sino que se levantó al tercer día. Por esto, este día es glorioso, porque este día, amados, Jesús venció. Jesús venció, gloria al Señor, Jesús venció. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.